Hasta ahora hemos estudiado cómo las neuronas reciben, procesan y transmiten información mediante impulsos eléctricos y neurotransmisores. Sin embargo, el cerebro dispone de un segundo sistema de comunicación igualmente importante, el sistema hormonal. Mientras que el sistema nervioso transmite información de manera muy rápida mediante impulsos eléctricos, el sistema endocrino utiliza mensajeros químicos llamados hormonas, que viajan por la sangre y producen efectos más lentos, pero generalmente más prolongados. Lejos de funcionar por separado, ambos sistemas trabajan de manera integrada formando el sistema neuroendocrino. Esta integración permite que el organismo coordine funciones tan diversas como el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, el sueño, la respuesta al estrés, la regulación emocional y numerosos procesos cognitivos implicados en el aprendizaje. Desde la perspectiva educativa, comprender esta interacción resulta fundamental. El aprendizaje no depende únicamente del funcionamiento de las neuronas, también está condicionado por el estado hormonal del organismo. Hormonas como el cortisol, la adrenalina, la melatonina o la oxitocina modifican la atención, la memoria, la motivación y las emociones, influyendo en la forma en que los estudiantes aprenden. El capítulo mostrará cómo el cerebro controla la secreción hormonal y, a su vez, cómo las hormonas modifican el funcionamiento cerebral, estableciendo un circuito de regulación permanente. Cuando pensamos en las hormonas solemos imaginarlas como sustancias producidas por glándulas que actúan sobre distintos órganos del cuerpo. Sin embargo, esta visión es incompleta. El cerebro no solo responde a las hormonas, también dirige gran parte de su producción. El hipotálamo recibe información procedente del medio externo y del medio interno del organismo, interpreta esa información y envía señales a la hipófisis, que regula la actividad de la mayoría de las glándulas endocrinas. A su vez, las hormonas liberadas por estas glándulas regresan al cerebro y modifican la actividad neuronal, alterando la atención, la memoria, la percepción, las emociones y la conducta. Esto significa que existe un circuito permanente de comunicación. No puede comprenderse el funcionamiento del sistema nervioso sin considerar la acción hormonal, ni entender el sistema endocrino sin reconocer el papel del cerebro como centro regulador. Un ejemplo cotidiano es el estrés. Ante una situación amenazante, el cerebro activa la liberación de cortisol y adrenalina. Estas hormonas preparan al organismo para responder rápidamente, pero también modifican la manera en que prestamos atención, recordamos información y tomamos decisiones. Al finalizar este capítulo, se espera que los estudiantes sean capaces de explicar qué es el sistema neuroendocrino y cómo integra la comunicación nerviosa y hormonal, diferenciar el funcionamiento del sistema nervioso y del sistema endocrino, comprender el papel del hipotálamo y la hipófisis como centros reguladores, reconocer las principales hormonas involucradas en la regulación del organismo, analizar cómo el estrés modifica la actividad cerebral y los procesos de aprendizaje, explicar la importancia de los ritmos biológicos para la memoria y el rendimiento cognitivo, relacionar estos conocimientos con la práctica docente y el diseño de ambientes educativos que favorezcan el aprendizaje. Durante muchos años se creyó que toda la regulación del organismo dependía exclusivamente del sistema nervioso. Sin embargo, a finales del siglo XIX y comienzos del XX comenzaron a descubrirse sustancias químicas producidas por diferentes órganos capaces de actuar a distancia sobre otros tejidos. Estos descubrimientos dieron origen a la endocrinología, la disciplina que estudia las hormonas y las glándulas endocrinas. Posteriormente, los investigadores observaron que el cerebro también regulaba la producción hormonal y que las hormonas, a su vez, modificaban el funcionamiento cerebral. Así nació la neuroendocrinología, un campo interdisciplinario que estudia la interacción entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Actualmente se reconoce que procesos como el aprendizaje, la memoria, la motivación, las emociones y la conducta son el resultado de una interacción constante entre señales nerviosas y hormonales. Esta perspectiva ha permitido comprender mejor cómo factores como el estrés, el sueño o la nutrición influyen en el rendimiento cognitivo. El sistema neuroendocrino es un sistema funcional que integra la actividad del sistema nervioso y del sistema endocrino para coordinar las respuestas del organismo frente a los cambios internos y externos. Su centro de integración es el hipotálamo, una región del diencéfalo que recibe información del medio interno y externo y regula funciones esenciales para la vida, como el crecimiento, el metabolismo, la respuesta al estrés, el equilibrio hídrico, el hambre, la sed, el sueño y la reproducción. Para ello, controla la secreción de hormonas que actúan sobre la hipófisis y, a través de ella, sobre otras glándulas endocrinas. Gracias a este sistema, el organismo mantiene la homeostasis, es decir,
la estabilidad de su medio interno a pesar de las variaciones del entorno. El sistema nervioso y el sistema endocrino cumplen funciones complementarias. El sistema nervioso transmite información mediante impulsos eléctricos y neurotransmisores. Sus respuestas son muy rápidas, precisas y de corta duración. En cambio, el sistema endocrino libera hormonas al torrente sanguíneo. Estas viajan hasta órganos o tejidos específicos, produciendo respuestas más lentas, pero sostenidas en el tiempo. La coordinación entre ambos sistemas permite responder eficazmente a las demandas del ambiente. Por ejemplo, durante una situación de peligro, el sistema nervioso inicia una respuesta inmediata, mientras que el sistema endocrino mantiene esa respuesta mediante la liberación de hormonas como el cortisol. En educación, comprender estas diferencias ayuda a explicar por qué algunos efectos, como el estrés crónico o la falta de sueño, pueden mantenerse durante días o semanas y afectar el aprendizaje más allá del momento en que se originaron. Las hormonas son moléculas señalizadoras sintetizadas por células endocrinas especializadas. Una vez liberadas al torrente sanguíneo, viajan hasta células u órganos que poseen receptores específicos capaces de reconocerlas. Es importante destacar que una hormona no actúa sobre todas las células del organismo. Solo ejerce su efecto sobre aquellas que presentan el receptor adecuado. Este principio puede compararse con una llave y una cerradura. La hormona representa la llave y el receptor la cerradura. Si ambos son compatibles, se desencadena una respuesta biológica. Las hormonas participan prácticamente en todas las funciones del organismo. Regulan el crecimiento, el metabolismo, la reproducción, el equilibrio hídrico, la respuesta inmunológica, el sueño, las emociones y múltiples procesos cognitivos. El libro señala además que la síntesis hormonal depende de la producción de proteínas. En situaciones de desnutrición o malnutrición puede disminuir la disponibilidad de aminoácidos esenciales, reduciendo la producción hormonal o la sensibilidad de los órganos diana debido a una menor cantidad de receptores. Desde la neurociencia educativa, este aspecto resulta especialmente relevante porque alteraciones hormonales pueden repercutir sobre la atención, la memoria, la motivación y el rendimiento escolar. Desde el punto de vista bioquímico, las hormonas pueden clasificarse en tres grandes grupos. Hormonas peptídicas. Están formadas por cadenas de aminoácidos. Son hidrosolubles. No atraviesan la membrana celular. Actúan uniéndose a receptores ubicados en la superficie de la célula. Su respuesta suele ser rápida. Ejemplos: insulina, hormona del crecimiento, GH, oxitocina, ADH, hormonas esteroideas, derivan del colesterol. Son liposolubles. Atraviesan fácilmente la membrana celular. Sus receptores se encuentran dentro de la célula. Modifican directamente la expresión de genes. Su acción es más lenta pero prolongada. Ejemplos: cortisol, estrógenos, progesterona, testosterona, aminas. Derivan principalmente del aminoácido tirosina. Incluyen hormonas con características intermedias. Ejemplos: adrenalina, noradrenalina, melatonina, hormonas tiroideas. Comprender esta clasificación ayuda a explicar por qué algunas respuestas hormonales aparecen en segundos mientras otras requieren horas o incluso días. La homeostasis consiste en mantener relativamente constantes las condiciones internas del organismo, incluso cuando el ambiente cambia. Para lograrlo, el sistema neuroendocrino utiliza mecanismos de retroalimentación. Retroalimentación negativa. Es el mecanismo más frecuente. Cuando una hormona alcanza niveles adecuados, inhibe su propia producción. Ejemplo: si aumenta la glucosa sanguínea, el páncreas libera insulina. Cuando la glucosa vuelve a valores normales, disminuye la secreción de insulina. El libro presenta este mismo principio al describir la regulación recíproca entre insulina y glucagón, donde el aumento de una hormona inhibe la liberación de la otra para mantener estable la glucemia. Retroalimentación positiva. Es menos frecuente. La respuesta inicial estimula una producción aún mayor. Un ejemplo descrito en el capítulo es la interacción entre los estrógenos y la hormona luteinizante, LH, donde el aumento de estrógenos favorece una mayor liberación de LH durante la ovulación. Estos mecanismos permiten que el organismo responda de manera precisa y controlada a los cambios del medio. El hipotálamo es una pequeña estructura situada en el diencéfalo, por debajo del tálamo. A pesar de su reducido tamaño, desempeña un papel central en la regulación de funciones indispensables para la vida. Según el capítulo, el hipotálamo recibe información tanto del medio interno como del externo y coordina respuestas relacionadas con el crecimiento, el metabolismo, la regulación del agua y las sales corporales, los ritmos biológicos, la respuesta al estrés, el hambre, la sed, el sueño,
la reproducción y las conductas de lucha o huida. Además, controla la secreción hormonal que regula la actividad de otros órganos. Una característica destacada es la presencia de células neurosecretoras, neuronas especializadas que combinan propiedades nerviosas y endocrinas. Estas células transforman la información nerviosa en señales hormonales, permitiendo que el cerebro influya sobre la actividad de la hipófisis y, a través de ella, de todo el sistema endocrino. Desde una perspectiva educativa, comprender el papel del hipotálamo permite explicar por qué factores como la falta de sueño, el hambre, la deshidratación o el estrés afectan directamente la capacidad de aprender. Antes de que un estudiante pueda mantener la atención o consolidar un recuerdo, el organismo necesita conservar un equilibrio fisiológico adecuado. La hipófisis o glándula pituitaria es una pequeña estructura localizada en la base del cerebro, alojada en la silla turca del hueso esfenoides. Aunque mide apenas 1 centímetro, controla la actividad de numerosas glándulas endocrinas, razón por la cual tradicionalmente se la conoce como la glándula maestra. Actualmente sabemos que este nombre debe interpretarse con cuidado, porque la verdadera estructura coordinadora es el hipotálamo. La hipófisis ejecuta las órdenes que recibe del hipotálamo mediante hormonas liberadoras e inhibidoras. Se divide en 2 regiones con origen y funcionamiento diferentes. Cadenohipófisis, lóbulo anterior sintetiza y libera hormonas propias. Neurohipófisis, lóbulo posterior no fabrica hormonas, almacena y libera hormonas sintetizadas por el hipotálamo. Esta organización permite transformar información nerviosa en respuestas hormonales capaces de coordinar el funcionamiento de prácticamente todo el organismo. En educación, comprender esta relación ayuda a explicar cómo procesos como el crecimiento, la maduración sexual, el metabolismo o la respuesta al estrés repercuten indirectamente sobre el aprendizaje. El hipotálamo controla la actividad de la adenohipófisis mediante hormonas liberadoras e inhibidoras que viajan a través del sistema porta-hipotálamo-hipofisario. Cuando el organismo necesita modificar alguna función fisiológica, el hipotálamo detecta los cambios y libera la hormona correspondiente. La adenohipófisis responde secretando hormonas tróficas que estimulan otras glándulas endocrinas, como la tiroides, las suprarrenales y las gónadas. Finalmente, las hormonas producidas por estas glándulas regresan al cerebro e inhiben nuevas secreciones cuando ya se alcanzó el nivel adecuado, formando un circuito de retroalimentación negativa. Este mecanismo mantiene el equilibrio interno y evita tanto el exceso como el déficit hormonal. Desde la perspectiva neuroeducativa, este eje constituye uno de los mejores ejemplos de integración entre información nerviosa y regulación hormonal. A diferencia de la adenohipófisis, la neurohipófisis no sintetiza hormonas. Las neuronas neurosecretoras del hipotálamo producen 2 hormonas principales: hormona antidiurética, ADH o vasopresina, o oxitocina. Estas hormonas viajan por los axones de las neuronas hasta la neurohipófisis, donde permanecen almacenadas hasta que un estímulo desencadena su liberación al torrente sanguíneo. La ADH participa principalmente en el equilibrio hídrico y en el mantenimiento de la presión arterial. La oxitocina interviene en el parto, la lactancia y múltiples conductas sociales. Este mecanismo constituye un ejemplo excepcional de integración entre tejido nervioso y endocrino. Tradicionalmente, la oxitocina fue considerada la hormona responsable de las contracciones uterinas y de la eyección de la leche durante la lactancia. Sin embargo, investigaciones posteriores ampliaron considerablemente este conocimiento. Actualmente sabemos que la oxitocina también participa en formación del vínculo madre-hijo, establecimiento del apego, reconocimiento social, cooperación, reempatía, disminución de algunas respuestas de ansiedad, modulación de determinadas formas de aprendizaje social. Es importante aclarar que estos efectos dependen del contexto, de la interacción con otros neurotransmisores y de características individuales. La evidencia científica no respalda la idea simplificada de que la oxitocina sea, por sí sola, la hormona del amor. En el ámbito educativo, comprender el papel de la oxitocina permite reflexionar sobre la importancia de las relaciones de confianza, el clima emocional positivo y el sentido de pertenencia para favorecer el aprendizaje. La adenohipófisis sintetiza diversas hormonas cuya función principal consiste en estimular otros órganos endocrinos. Hormona del crecimiento, GH. Favorece el crecimiento corporal, la síntesis de proteínas y numerosos procesos metabólicos. TSH. Estimula la glándula tiroides para producir hormonas tiroideas, esenciales para el metabolismo y el desarrollo del sistema nervioso. ACTH. Estimula la corteza suprarrenal para liberar cortisol durante situaciones de estrés. FSH y LH. Regulan el funcionamiento de ovarios y testículos, controlando la producción de gametos y hormonas sexuales. Prolactina.
Estimula la producción de leche después del parto y participa en otras funciones relacionadas con la reproducción. Aunque cada hormona posee funciones específicas, todas forman parte de una red altamente integrada regulada por el hipotálamo. Desde el punto de vista educativo, estas hormonas influyen indirectamente sobre el desarrollo físico, la maduración cerebral, el metabolismo energético y la capacidad para responder a las demandas del entorno. El estrés puede definirse como el conjunto de respuestas fisiológicas, cognitivas y conductuales que el organismo pone en marcha cuando percibe una situación que requiere adaptación. Es importante aclarar que el estrés no es, por sí mismo, perjudicial. Desde una perspectiva evolutiva, constituye un mecanismo indispensable para la supervivencia. Gracias a él podemos reaccionar rápidamente frente a un peligro, concentrar nuestra atención, aumentar la disponibilidad de energía y preparar al organismo para actuar. Cuando el cerebro interpreta una situación como desafiante, por ejemplo, un ruido inesperado, una enfermedad, una evaluación o un conflicto interpersonal, activa simultáneamente dos grandes sistemas. Que el sistema nervioso simpático, que genera una respuesta inmediata mediante la liberación de adrenalina y noradrenalina. Que el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, HPA, responsable de una respuesta hormonal más prolongada mediante la liberación de cortisol. El libro destaca que numerosas funciones relacionadas con el aprendizaje dependen de la interacción entre mecanismos hormonales y neuronales, especialmente aquellos vinculados con el estado de alerta, el estrés y la plasticidad neuronal. La evidencia actual complementa esta idea mostrando que la respuesta al estrés no depende únicamente del estímulo externo, sino también de la interpretación que realiza el cerebro. Dos personas pueden enfrentar la misma situación y experimentar niveles muy diferentes de activación fisiológica. En el contexto educativo, un examen puede representar un desafío estimulante para un estudiante y una amenaza paralizante para otro. Comprender esta variabilidad ayuda a interpretar muchas diferencias observadas en el aula. La principal respuesta hormonal al estrés se desarrolla mediante el eje HPA, hipotalamic pituitaria adrenal axis. Este circuito comienza cuando el hipotálamo detecta una situación potencialmente amenazante. 1. El hipotálamo libera la hormona liberadora de corticotropina, CRH. 1. La CRH estimula la adenohipófisis. 1. La hipófisis secreta ACTH, hormona adrenocorticotropa. 1. La ACTH viaja por la sangre hasta la corteza suprarrenal. 1. Las glándulas suprarrenales liberan cortisol. 1. El cortisol actúa sobre numerosos órganos, incluido el cerebro. Cuando la concentración de cortisol alcanza valores adecuados, se inhibe la producción de CRH y ACTH mediante retroalimentación negativa, evitando una activación excesiva del sistema. El libro describe este mecanismo como una de las principales respuestas hormonales relacionadas con el estrés. La investigación actual demuestra que la regulación adecuada de este eje resulta esencial para mantener la salud física y mental. Alteraciones persistentes del eje HPA se asocian con trastornos del estado de ánimo, ansiedad, alteraciones del sueño y dificultades cognitivas. Una de las ideas más importantes del capítulo consiste en comprender que el cortisol no es una hormona buena o mala. Sus efectos dependen de la intensidad y la duración de su liberación. El libro explica que concentraciones moderadas de cortisol, euestrés, favorecen la adquisición y la evocación de aprendizajes, facilitando el funcionamiento de la sinapsis en el hipocampo. También señala que la activación moderada incrementa la liberación de noradrenalina, aumentando el estado de alerta y favoreciendo la memoria. En cambio, cuando la exposición al estrés es repetida o prolongada, se produce una liberación sostenida de cortisol, distrés. El texto indica que esta situación puede provocar atrofia reversible de neuronas del hipocampo y, si la exposición persiste durante meses o años, incluso daños permanentes, afectando significativamente los procesos de aprendizaje. La evidencia científica más reciente confirma esta relación mediante la denominada curva de Yerkes-Dodson, según la cual el rendimiento cognitivo es máximo con niveles intermedios de activación, mientras que niveles muy bajos o muy altos reducen el desempeño. Este principio explica por qué una ligera tensión antes de una exposición oral puede mejorar el rendimiento, mientras que una ansiedad intensa puede bloquear la recuperación de la información almacenada en la memoria. El organismo no funciona de manera constante durante las 24 horas del día. Prácticamente todas las funciones fisiológicas siguen ritmos biológicos que permiten anticipar los cambios ambientales y optimizar el uso de la energía. El libro presenta los ritmos biológicos como mecanismos fundamentales para coordinar funciones hormonales y conductuales. El principal reloj biológico se encuentra en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que recibe información luminosa procedente de la retina. A partir de esta información sincroniza numerosos procesos. Temperatura corporal.
secreción hormonal, metabolismo, sueño, vigilia, atención, rendimiento cognitivo. La cronobiología moderna demuestra que el aprendizaje también presenta variaciones diarias. Existen momentos del día en los que la atención, la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas alcanzan mayor eficiencia. Esto explica por qué las alteraciones del ritmo circadiano como el trabajo nocturno, el uso excesivo de pantallas o el jet lag afectan el rendimiento intelectual. La melatonina es una hormona sintetizada principalmente por la glándula pineal durante la oscuridad. Su función principal consiste en informar al organismo que ha llegado el momento de iniciar el descanso nocturno. Aunque la melatonina facilita el sueño, el verdadero protagonista del aprendizaje es el propio proceso de dormir. Durante el sueño se producen múltiples fenómenos indispensables para el funcionamiento cerebral. Reorganización de circuitos neuronales. Fortalecimiento de sinapsis relevantes. Eliminación de conexiones poco utilizadas. Consolidación de memorias. Regulación metabólica. Eliminación de productos de desecho mediante el sistema linfático. La investigación actual muestra que la privación de sueño afecta especialmente. Atención sostenida. Memoria de trabajo. Velocidad de procesamiento. Funciones ejecutivas. Regulación emocional. Estas alteraciones pueden confundirse con dificultades de aprendizaje cuando, en realidad, reflejan un descanso insuficiente. Desde la práctica docente, promover hábitos saludables de sueño constituye también una estrategia educativa. Una de las características más extraordinarias del sistema nervioso es su capacidad para modificarse continuamente como respuesta a la experiencia. Esta propiedad recibe el nombre de plasticidad cerebral y constituye el fundamento biológico del aprendizaje. Cada vez que aprendemos una habilidad, resolvemos un problema o vivimos una experiencia significativa, las conexiones entre neuronas pueden fortalecerse, debilitarse o reorganizarse. Gracias a esta capacidad, el cerebro permanece dinámico durante toda la vida. El capítulo explica que el estrés influye directamente sobre estructuras fundamentales para la plasticidad, especialmente el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Estas regiones participan en la memoria, las emociones, la toma de decisiones y las funciones ejecutivas. Cuando el estrés es moderado y transitorio, la plasticidad puede verse favorecida porque aumenta el estado de alerta y facilita la consolidación de recuerdos relevantes. Sin embargo, cuando el estrés se vuelve intenso o crónico, el exceso sostenido de cortisol altera la formación de nuevas conexiones neuronales y disminuye la capacidad del cerebro para reorganizarse. La evidencia científica actual muestra que estas modificaciones no afectan a todas las regiones por igual. El hipocampo suele reducir su capacidad para generar nuevas neuronas y fortalecer sinapsis, mientras que la amígdala puede aumentar su reactividad emocional. Como consecuencia, el individuo recuerda con mayor facilidad las experiencias amenazantes y tiene más dificultades para concentrarse, planificar o aprender información nueva. Afortunadamente, numerosos estudios indican que la plasticidad también permite recuperar parte de estas alteraciones cuando disminuye el estrés y se favorecen ambientes enriquecidos, actividad física, sueño adecuado y relaciones sociales positivas. El cerebro posee una prioridad biológica clara: garantizar la supervivencia. Cuando interpreta que existe una amenaza persistente, destina gran parte de sus recursos a responder al peligro y reduce aquellos procesos que no resultan imprescindibles para sobrevivir en ese momento. El capítulo describe cómo el exceso prolongado de cortisol afecta especialmente al hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal, alterando la memoria y el aprendizaje. Estas modificaciones repercuten directamente sobre funciones cognitivas esenciales. Atención. Disminuye la capacidad para mantener la concentración durante periodos prolongados. Memoria. Se dificulta la consolidación de nuevos recuerdos y la recuperación de información previamente aprendida. Funciones ejecutivas. Se reducen la planificación, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva y la toma de decisiones. Regulación emocional. Las respuestas emocionales intensas pueden interferir con el razonamiento. En el aula, estos efectos pueden manifestarse como distracción, olvidos frecuentes, impulsividad, bajo rendimiento o dificultades para organizar tareas. Es importante reconocer que estos comportamientos no siempre reflejan falta de interés o esfuerzo, sino que pueden estar relacionados con el estado neurobiológico del estudiante. La evidencia actual también muestra que ambientes seguros, relaciones positivas y estrategias de autorregulación ayudan a disminuir la activación del sistema de estrés y favorecen nuevamente el aprendizaje. La neuroendocrinología no busca convertir a los docentes en especialistas clínicos, sino proporcionar fundamentos científicos para comprender mejor cómo aprenden las personas.
Diversas prácticas educativas pueden contribuir a disminuir el estrés innecesario y favorecer un estado fisiológico compatible con el aprendizaje. Generar un ambiente seguro y respetuoso. A establecer expectativas claras. Promover relaciones positivas entre docentes y estudiantes. A utilizar desafíos progresivos en lugar de amenazas. A favorecer pausas y tiempos adecuados de descanso. Enseñar estrategias de regulación emocional. Valorar el error como parte del aprendizaje. A reconocer la importancia del sueño, la alimentación y la actividad física. Desde la perspectiva de la educación inclusiva, comprender estas bases biológicas ayuda a interpretar muchas conductas sin atribuirlas automáticamente a falta de voluntad, desinterés o escasa capacidad. La evidencia científica respalda que un clima emocional positivo favorece la motivación, la atención sostenida y la consolidación de los aprendizajes. A lo largo del capítulo hemos observado que ningún proceso biológico actúa de manera aislada. El sistema nervioso recibe información del ambiente, la interpreta y coordina respuestas mediante impulsos nerviosos. El sistema endocrino complementa esta regulación liberando hormonas capaces de modificar el funcionamiento de prácticamente todos los órganos, incluido el cerebro. Las emociones, el estrés, el sueño, la motivación y la memoria dependen de esta interacción permanente. Por ello, el aprendizaje debe entenderse como un fenómeno complejo en el que participan simultáneamente factores biológicos, procesos cognitivos, estados emocionales, experiencias previas, relaciones sociales, contexto educativo. Esta visión integrada representa uno de los principales aportes de la neurociencia contemporánea a la educación. Se invita a los estudiantes a sintetizar el capítulo a partir de las siguientes ideas fundamentales: que el sistema nervioso y el sistema endocrino trabajan de manera integrada, que el hipotálamo constituye el principal centro de coordinación neuroendocrina. A la hipófisis regula numerosas glándulas endocrinas. Las hormonas modifican el funcionamiento cerebral. Que el estrés constituye una respuesta adaptativa indispensable para la supervivencia. Que el cortisol puede favorecer o perjudicar el aprendizaje según su intensidad y duración. Los ritmos biológicos organizan múltiples funciones cognitivas. Que el sueño resulta esencial para consolidar la memoria. La plasticidad cerebral permite que el aprendizaje modifique continuamente el cerebro. Comprender estas relaciones mejora la práctica docente y favorece la educación inclusiva. Caso de análisis. Un estudiante de 14 años presenta durante varias semanas dificultades para concentrarse, olvidos frecuentes, irritabilidad, bajo rendimiento, somnolencia en clase. Además, refiere dormir pocas horas debido al uso nocturno de dispositivos electrónicos y manifiesta sentirse muy preocupado por los exámenes. Solicitar a los estudiantes que respondan. 1. ¿Qué sistemas biológicos participan en esta situación? 2. ¿Qué hormonas podrían estar involucradas? 3. ¿Cómo podrían influir el estrés y la falta de sueño sobre la memoria y la atención? 4. ¿Qué estructuras cerebrales probablemente estén implicadas? 5. ¿Qué estrategias pedagógicas podrían contribuir a mejorar esta situación sin sustituir la intervención de otros profesionales cuando sea necesaria? Finalizar promoviendo una reflexión sobre el papel del docente como generador de contextos de aprendizaje seguros, motivadores y compatibles con el funcionamiento del cerebro.